Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de volver a poder hacer un evento presencial después de 2 años y medio que hemos tenido que hacerlo todo en transmisión online. Gracias a que se ha relajado el tema de pandemia, podemos estar aquí todos presencialmente. Sin embargo, llegamos en un momento muy complicado para los mercados financieros. Después de 6 meses este año 2022 está siendo muy duro a nivel de caídas de los mercados de renta fija y de renta variable. La inflación, los conflictos geopolíticos, problemas en las cadenas de suministros, el endurecimiento de las políticas monetarias son los principales motivos que han causado estas caídas. Hoy, gracias a la opinión de nuestros expertos, vamos a analizar qué es lo que ha sucedido y a ver qué nos cuentan para la segunda mitad del año. Estamos muy agradecidos de contar con Gonzalo Tomé, de Lion Trust, Iván Díaz, de Colombia, y Roberto Casachuana, de SLM, y también muy agradecidos a Silvia Tarragona, de Radio Televisión Española, que nos ayuda a moderar el evento. En ISEFI somos una escuela que nos dedicamos a la formación financiera, especializada en mercados financieros y en finanzas empresariales. Tenemos un par de líneas de formación. La primera está enfocada a todos aquellos inversores particulares que quieran tomar mejores decisiones de inversión en base a través de cursos de análisis técnico, renta fija o fondos de inversión. Y la segunda, a aquellas personas que quieran dedicarse a trabajar en el sector financiero a través de certificaciones profesionales. Sin más dilación, Silvia, empezamos cuando quieras. Gracias. A usted. Gracias, señor Domènech. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento. Me van a permitir que les confiese que con el profesor Casachuana no solo tengo una relación de amistad, sino también una relación profesional, porque el profesor Casachuana es colaborador habitual del programa que dirijo en Radio Nacional de España. Y él me ha enseñado a entender la importancia de la economía. Hoy pensaba cómo íbamos a introducir este evento. Y he recordado algo que forma parte de la historia de la política americana, pero también de la economía americana. Poco antes de las elecciones americanas del año 1929, Bush era imbatible, era, vamos, el que se llevaba de calle toda la aceptación de la comunidad norteamericana, tenía 90% de éxito y de encuestas positivas, ya venía de una política exterior muy saneada, como el hecho de haber ha finalizado no solo la Guerra Fría, sino también la Guerra del Golfo. La popularidad, como les decía, era muy alta, pero alguien que era uno de los estrategas de Bill Clinton, James Carville, se dio cuenta de que Bush no hablaba a la ciudadanía americana como debía hablarle, no le hablaba de lo más importante. Así pues que él acuñó una frase que luego se hizo histórica, que era: es la economía estúpido. Y esta es la economía estúpido, que luego fue la frase de campaña, la estrategia de campaña que llevó a Clinton a la presidencia de Estados Unidos, es la que de alguna manera ponemos en práctica cada semana con el profesor Casachuana, ¿no? La economía es muy importante y por eso esta tarde este evento que ha organizado ISEFI es básico y fundamental para entender que sin la economía no vamos hacia adelante. Así pues que, sin más dilación, vamos a presentar a los ponentes que saben mucho de economía y que seguro que estarán de acuerdo con que esta frase que acuñó el señor James Carville de "es la economía estúpido", dice mucho no solo del mundo en el que vivimos ahora más que nunca. Yo creo que este evento que hoy se realiza en Barcelona es muy oportuno porque el status quo político nos hace entender que sin una economía saneada la política exterior y la política social es inexistente. Hoy tenemos con nosotros a Iván Díaz Sainz, Partner and Director de South Europe, Latam and US Offshore. Es licenciado en Ciencia Matemática por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Ciencias de la Computación. Comenzó su carrera en el año 2000 en Capital at Work, desarrollando diferentes responsabilidades, tales como director de control y gestión de riesgos, análisis y gestión de carteras, director ejecutivo responsable de desarrollo de negocio institucional. En junio del 2008 se incorporó a Groupama AM como responsable del desarrollo de negocio institucional para Iberia y en 2011 fue nombrado Country Head para Iberia y Latinoamérica. En octubre del 2020 se une a Lombia Capital en calidad de socio and director de desarrollo de negocio para el sur de Europa, Latinoamérica y Offshore. Iván tiene un máster en estrategias de negocio internacional por la London School of Economics, un MBA por The Power MBA, un curso en finanzas sostenibles por la Rotterdam School of Management y un título en Market Risk y Credit Risk por el IEB. Gracias, señor Díaz.
Muchas gracias a ti, Silvia. A usted. El señor Gonzalo Tomé de Lion Trust, recordar que el señor Iván Díaz Sáenz es de Lombia Capital. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. De 2002 a 2006 trabajó en Syngenta, empresa suiza líder en agroquímicos. En 2006 hizo un MBA en el Instituto de Empresa y reorientó su carrera profesional hacia el mundo de los fondos de inversión, empezando en una boutique que invertía en hedge funds llamada Altex, de 2007 a 2012. De 2012 a 2015 trabajó en el Departamento de Selección de Fondos y Gestión de Carteras del Banco de Sabadell. De 2015 a 2018 fue responsable de selección de fondos de renta fija en Inversis. En 2019 se pasó al lado comercial con Lion Trust para abrir mercado en España, Portugal y Andorra. Tiene 15 años de experiencia en el sector de fondos de inversión, 12 años como selector de fondos y gestor de carteras de fondos y 3 años como comercial. Señor Tomé, muchas gracias. Muchas gracias, señora. El profesor Casajoana, de SLM, socioeconomista de SLM, economista por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Relaciones Internacionales por Birkbeck University of London, carrera profesional de más de 25 años, siempre en el ámbito de los mercados financieros, 8 de ellos en la City de Londres como operador de bonos soberanos y corporativos. Actualmente socio de SLM, Análisis Financiero Independiente, Grupo Andbank España, donde lidera la estrategia de mercados desde un enfoque top-down, con especial énfasis en el mercado de renta fija y el análisis macroeconómico. Colaborador habitual en medios de comunicación, Radio Nacional, y ponente en charlas y conferencias del sector. Gracias, señora Casajoana, gracias por la invitación. Ya que hemos presentado a nuestros ponentes, ahora yo creo que ustedes lo que deben y quieren es escucharles, así pues que empezamos por Iván, señor Díaz Sáenz, cuando usted quiera. Vale, pues muchas gracias, Silvia, por la presentación. Muchas gracias, Robert, por invitarnos, por darnos la oportunidad de estar aquí y, sobre todo, fundamental, muchas gracias a todos vosotros, a ustedes, por dedicarnos parte de su tarde a escucharnos. A mí me gustaría poner un poquito de luz. Empezaba Alex diciendo que estaban los mercados complicados y demás. Bueno, eso es el corto plazo. Yo creo que ahora mismo estamos en un mercado que está dominado en el corto plazo por noticias macroeconómicas, está dominado por factores exógenos sobre los que no tenemos ningún tipo de control, no sabemos qué hay en la mente de los bancos centrales, no sabemos si la inflación seguirá subiendo o bajará, no sabemos cuánto subirán los tipos y cuántas veces, no sabemos cuándo acabará la guerra, no sabemos si China finalmente sale del confinamiento o no, es decir, vivimos en un mercado dominado en el corto plazo por noticias macroeconómicas y por factores externos, insisto, sobre los que no tenemos ningún tipo de control. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora más que nunca es esencial tener una visión de largo plazo. De eso trata la inversión, de tener una visión de largo plazo. Los mercados en el corto plazo son ineficientes, como lo estamos viendo. En el corto plazo hay muchísimo ruido, hay muchísimos parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Pero a largo plazo los mercados son eficientes. Por eso insistimos mucho en la necesidad de tener una visión de largo plazo. Y cuando tenemos una visión de largo plazo, al final nos acaba dando la razón el mercado, siempre y cuando hayamos elegido bien aquellas clases de activos o aquellas compañías en las que estamos invirtiendo. Nosotros en Lombia Capital, y luego cuando pasemos a la parte de presentaciones lo comentaremos más en detalle, nosotros decimos que somos selectores de compañías. Lo único que hacemos es centrarnos en aquello sobre lo que sí podemos tener control. ¿Y sobre qué podemos tener control? Pues podemos tener control conociendo, entendiendo y comprendiendo bien las empresas, los modelos económicos de las compañías en las que vamos a invertir y qué capacidad tienen estas compañías para crecer y hacer crecer sus beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Por lo tanto, hay que intentar, y más ahora en estos momentos, es curioso cómo en momentos de tanta incertidumbre, de tanto ruido, es curioso cómo estos son los momentos en los que los inversores hacen más movimientos en sus carteras de inversión. Es curioso. E intentan buscar cuál es el valor, cuál es el sector, cuál es el estilo, cuál es la región que mejor lo va a hacer. Y es precisamente en estos momentos, si cabe, de tanta incertidumbre, de tanto ruido, cuando se hacen más evidentes las ventajas de aplicar conceptos de inversión sencillos. Es decir, tener una cartera bien diversificada, entender bien dónde se está invirtiendo. Yo creo que esa es la clave. Cuando vienen estos momentos malos, nos damos cuenta de que a lo mejor estábamos invertidos en
en algo donde no toleramos esa inversión. Por lo tanto, tener una buena diversificación, entender bien dónde estamos invirtiendo y tener una visión de largo plazo. Yo creo que eso es lo más importante. Al final, esos son los pilares básicos, son los principios básicos sobre los que construir carteras de calidad en el largo plazo. Entonces, siempre, y sobre todo en los momentos como los de ahora, es la pregunta que se hacen ustedes y que nos hacen ustedes, sobre todo a su asesor financiero, es, bueno, ¿hasta dónde van a subir los tipos? Y la inflación va a bajar. ¿Y qué va a hacer el Banco Central? Pues es que no tenemos ni idea. Nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que van a hacer. Son factores sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Por lo tanto, lo que quiero decir es, centrémonos en el largo plazo, sepamos cuál es la realidad. Claro que van a subir los tipos de interés. No sabemos cuánto, pero lo subirán. Claro que hay inflación, no sabemos cuánto, si será estructural o será coyuntural. Lo importante para nosotros es saber cómo esa subida de tipos de interés y cómo esa subida de la inflación puede afectar a las compañías en las que nosotros estamos invertidos y cómo pueden hacer frente a la situación con estos tipos o con esta inflación. Yo creo que eso es lo más importante para no extenderme más. Sí, si no les tendré que reñir, ¿eh? Por eso. Y le doy la palabra a Gonzalo. Pues nada, muchas gracias, Iván. Pues muchas gracias a todos ustedes por venir. Efectivamente es un momento de mucha incertidumbre, pero siempre hay incertidumbre en el mercado y eso que dicen de a río revuelto ganancia de pescadores es totalmente cierto. Es decir, si pretendes invertir cuando todos son buenas noticias, cuando hasta el taxista te habla de la bolsa o del Bitcoin y tal, probablemente ese es el momento en el que estamos arriba del ciclo y solamente hay margen para caídas, ¿no? Ahora en las noticias se está hablando continuamente de la inflación, que es, digamos, un invitado muy molesto que no había estado en los últimos 15 años presente en los mercados. Incluso en el año 2008-2009, cuando la FED empezó a inyectar muchísimo dinero y que luego le siguió el Banco Central Europeo en el año 2014 con Mario Draghi, nunca ha llegado a haber una inflación realmente disparada por encima del 4 o 5%. Sin embargo, ahora ya estamos con inflaciones del 8-9% y en algunas economías desarrolladas de hasta el 10%. Entonces, eso lo que hace es que los bancos centrales, para mantener su credibilidad, tienen que subir tipos, bueno, para mantener su credibilidad y luego también para tratar de bajar o controlar un poco esa inflación. El problema y las caídas que se están viendo ahora en los mercados son porque el mercado está descontando un error en la política de los bancos centrales, es decir, que suban demasiado los tipos y demasiado rápido, y eso puede hacer que nos lleve a una recesión. Entonces se controla, y eso es lo que están descontando los mercados y las razones por las que están cayendo tanto, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que lo que es clave es que la inflación empiece a bajar, porque haya una ralentización de la economía, sea por las subidas de tipos o bien porque los ciudadanos no sean capaces de aguantar o de mantener este ritmo, digamos, de subidas de tipos, la cesta de la compra, la electricidad, la gasolina, etc., ¿no? Entonces, para nosotros la clave a partir de ahora sea que la inflación se empiece a moderar un poco y teniendo en cuenta las caídas que ha habido ya en los mercados, que en algunos casos han sido muy severas, por ejemplo en el Nasdaq americano han sido caídas de un 30%, en el caso del S&P americano en dólares pues de un 20%, en el caso del MSCI World que engloba todos los mercados ha sido de un 19%. Son caídas y ya centrándonos también en algunas compañías, hay compañías que apenas tienen deuda, que están generando flujo de caja, que están saneadas y que están bien gestionadas y que están ganando cuota de mercado y que sin embargo han caído desde máximos de hace un año un 70%. Entonces, precisamente en estos momentos tan difíciles de mercado, nosotros pensamos que es una buena oportunidad para empezar a encontrar oportunidades de inversión, aunque precisamente lo que te pide el cuerpo es todo lo contrario, ¿no? Es decir, liquidar, quedarte con el dinero en caja y tal, pero no hay que olvidar que en los últimos 10 años el mejor momento de inversión ha sido marzo de 2020, cuando parecía que bueno, la pandemia se había extendido, que estábamos todos encerrados en casa y desde entonces el mercado ha subido más de un 100%. Entonces, es estos momentos de tanta incertidumbre los que, bien asesorados, y para eso es fundamental la labor que hacéis vosotros, es cuando se hace dinero.
Perdón, voy a decirlo en catalán, esta es una maravillosa frase que es una promesa de esperanza, es cuando se hace dinero. Bueno, Está muy así. bien, está muy bien que lo haya dicho usted. Profesor Casajoana, cuando Muy quiera. bien, pues nada, bona nit a tothom, buenas noches, gracias Gonzalo y Iván por aceptar la invitación de ISEFI para estar hoy en Barcelona, mil gracias a Silvia, hoy no estamos en el plató, estamos aquí, Y estamos aquí. en diferente sitio y sobre todo gracias a toda la audiencia y por tomar este tiempo para venir a hablar de mercados, de economía en un momento que no es el más simpático, ¿no?, del año. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado ya Iván y Gonzalo, pero sí que pondría algunos matices y es que el año, y no descubro nada, está siendo un año muy difícil. Está siendo un año muy difícil sobre todo porque cuando un tipo de activo pues, funciona mal y tienes otro tipo de activo que pueda actuar o servir de refugio, pues puedes ir haciendo pequeños movimientos en la cartera. Este año, pues, tanto ha bajado la renta fija como la renta variable, como los principales activos, ¿no? Entonces, esto hace el año difícil, pero muy en la línea de lo que decía Iván, yo que llevo ya 25 años viendo varias crisis, en el momento en que estás en la crisis, en medio del ojo del huracán, y es yo creo donde estamos ahora con mucho ruido, cuando se habla, ya me gusta que se hable de economía en la prensa generalista, pero cuando se habla demasiado de economía en la prensa generalista hay problemas, ¿eh? Cuando en La Vanguardia se habla solo de inflación o de primas de riesgo, es que estamos en un momento difícil. Pero hay que tener en cuenta que, como decía, viendo otras crisis que ya hemos sufrido, en ese momento parece que es el fin del mundo, ¿no? Lo comentaba Gonzalo, en marzo del 2020 era un momento muy difícil, yo en toda mi carrera no había visto bajadas de tanta intensidad y tan veloces, y luego quien entró en ese momento en los activos correctos le funcionó. Pero cuando han pasado 2, 3, 4 años y has hecho las cosas bien, tienes que tener una cartera bien diversificada con los activos correctos, seguro que nosotros como asesores financieros podemos en algún momento equivocarnos en algún fondo, en algún activo, pero en líneas generales que la cartera esté bien, te das cuenta que quizá en ese momento estabas sobre reaccionando o estando demasiado nervioso. Pero eso lo ves luego en perspectiva. Insisto, he visto la caída del rublo en el 98, las .com en el 2020, Lehman Brothers en el 2008, y he visto ya unas cuantas, ¿no? Y en ese momento estás como muy nervioso y lógicamente nosotros que tratamos directamente con el cliente final percibes ese nerviosismo. Pero esto no son los 100 metros lisos. Esto es una maratón. Lo que hacen los inversores poniendo o sea, gestionando nosotros ese dinero es para una maratón, que es un poquito lo que decía Iván, ¿no? Y también Gonzalo. Entonces, quien en estos momentos haga demasiados movimientos, quiera salgo, compro, yo creo que es un error, Lo importante es tener una cartera bien diversificada. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer en algunos momentos pues, operaciones de maquillaje, pero, por ejemplo, quien quiere hacer timing de mercado, ¿qué es el timing de mercado? Y esto me lo dicen muchas veces los clientes, es que, Robert, quizá tendríamos que haber salido aquí y ahora comprar allí y luego hacerlo otra vez. Esto nosotros, yo al menos, y lo digo con toda la humildad, no sé hacerlo. Cuando quiero hacerlo, me equivoco, hacer bien el timing de mercado. Prefiero buscar unos activos que en momentos determinados hay caídas importantes, como decía Gonzalo, hay algunas acciones este año o algunos fondos, sobre todo los tecnológicos, con caídas los fondos del 45% y algunas acciones el 70%, por lo cual entiendo que para el cliente final eso es difícil, pero al final cuando hay caídas de una compañía tenemos que analizar si son por factores internos o por factores externos. Si la compañía, como decía Iván, tiene unos buenos números, unas buenas ventas, un balance sólido y cae, será por el arrastre del mercado, el ruido del mercado. Por lo cual es momento, como decía Gonzalo, de aprovechar para comprar los buenos modelos de negocio cuando las compañías caen arrastradas por el mercado. Si cae la compañía porque realmente hay un profit warning, que significa que han tenido menos
peor resultado del esperado o este tipo de cosas, ahí sí que hay que planteárselo. Por lo cual, mi mensaje muy sencillo, lo que decía antes, esto es una maratón, vamos a tener todos paciencia y si tenemos esa paciencia, acaba funcionando. Señores, siento decirles que están hablando ustedes de cosas interesantísimas, pero que el tiempo nos apremia. Sí. Así pues, que yo intentaré hacer lo que hago en la radio con usted, profesor Casajoana, que es ir acotando el tiempo. Pero les decía antes que yo creo que esta jornada de hoy, y se lo decía hoy al profesor Casajoana, ha llegado en el momento justo y adecuado porque hoy mismo 5 grandes estadistas, diría yo, europeos, el señor Macron, Olaf Scholz, el presidente rumano y el señor Draghi, del cual el señor Casajoana es gran seguidor, han ido a Kiev, han hablado con Volodymyr Zelensky. Yo creo que en periodismo, igual que en economía, por eso el profesor Casajoana y yo nos entendemos también, nada pasa porque sí, las casualidades no existen y sí existen las causalidades, ¿no? Hoy hemos sabido, y esta será mi primera pregunta, que el Banco Central Europeo comprará bonos de España e Italia para evitar una crisis de deuda. Claro, usted decía antes, profesor Casajoana, cuando vemos que los periódicos generalistas o las radios, en Radio Nacional, por ejemplo, hablamos de esto, pues todos nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Así pues que, en líneas generales, y les voy a pedir brevedad, ¿cómo ven ustedes la situación económica actual y sobre todo para el próximo semestre también? Porque claro, aquí hay personas que están muy relacionadas con todo lo que ustedes están haciendo profesionalmente, pero la perspectiva desde el puente no es demasiado alentadora. Sí, pues que cómo ven la reacción futura de la economía, teniendo en cuenta este titular, por ejemplo, que les he puesto como ejemplo de hoy mismo, de Ursula von der Leyen. Pues yo quiero poner luz, como decía al principio. Lo vemos bien. Sobre todo lo vemos bien desde 2 prismas. Si nos fijamos desde el prisma de las empresas, que nosotros estamos todos los días hablando con las empresas, porque como decía antes, para nosotros lo importante es entender bien, comprender bien y conocer bien el modelo económico en el que estamos invertidos, conocer bien la estrategia de la empresa, qué capacidad tiene esa empresa para generar beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Nosotros, hablando con las empresas, vemos que los directivos de estas compañías están muy tranquilos. Estas compañías han presentado resultados del primer trimestre extraordinarios. De hecho, muchas de ellas incluso han aumentado sus previsiones de crecimiento para los próximos trimestres y los próximos años. Es más, las empresas más industriales, que son las que más estaban sufriendo los efectos del estrés o los cuellos de botella en las cadenas de suministro, porque eso estaba haciendo que sus costes de producción fuesen mayores, también tenían limitada su capacidad de producción por la escasez de componentes, pues incluso las empresas industriales han presentado excelentes resultados. Y de hecho nos están transmitiendo que ese tensionamiento de las cadenas de suministro se está cada vez reduciendo más. Por lo tanto, estas compañías, desde el prisma de las empresas, la situación es extraordinaria, por lo menos en las que nosotros invertimos. Han presentado resultados que de hecho han sorprendido muy positivamente a nuestros equipos de gestión. Y luego desde el punto de vista de los órganos internacionales, el FMI es cierto que ha reducido sus previsiones de crecimiento para la economía global, pero sigue habiendo crecimiento. Es decir, estamos en un entorno de crecimiento. O sea, es cierto que lo ha rebajado del 4,4 al 3,6, pero vamos a crecer al 3,6 a nivel global. Y al año que viene seguiremos creciendo en torno al 3,6-4%. Por lo tanto, es cierto que hay una serie de riesgos encima de la mesa que pueden hacer variar el rumbo de la economía. Es cierto que tenemos sobre todo el tema de la incertidumbre de la guerra de Ucrania y de Rusia. Es cierto que los bancos centrales pues, van a endurecer sus políticas monetarias, lo cual no es malo, luego hablaremos de ello. Es cierto que tenemos los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pero insisto, ya se están reduciendo, ya ese tensionamiento se está reduciendo. Teníamos el confinamiento de China y ya está dejando de estar confinado, por lo tanto hay ciertos riesgos, pero estamos creciendo. Por lo tanto, la situación económica, desde nuestro punto de vista, es buena. Gonzalo, su opinión. Vamos, efectivamente, el principal problema ahora mismo que está viendo el mercado y por lo que está viendo estas caídas es por la inflación. Pero es decir, se están revisando el crecimiento económico, como decía Iván, un poco a la baja, en previsión precisamente al impacto que pueda tener esa inflación.
De todas formas, los mercados son muy exagerados en sus correcciones, pues lo vimos en marzo de 2020. O sea, no hay que olvidar que en marzo de 2020 los futuros del petróleo se pagaban en negativo, es decir, te pagaban a ti para almacenar petróleo. Ahora, sin embargo, el barril de petróleo está a 120, pasa a la gasolinera, está a 2 euros el litro. Es decir, el mercado siempre va de un extremo a otro. Y ahora mismo está tal vez descontando un escenario muy negativo de una recesión provocada por una subida exagerada de los tipos de interés, es decir, un error en la política monetaria. Pero coincido con lo que comenta Iván y con lo que comenta Robert, nuestros gestores están viendo que la mayor parte de las empresas que tenemos en cartera, que son empresas de calidad y de crecimiento, en España, en plena transición. Habían las dos guerras, las dos crisis del petróleo, por la guerra del Yom Kippur. Es decir, creo que estamos en una mejor situación. No estoy diciendo que estemos en una situación extraordinaria, pero lo que pasa es que venimos de más de una década de una casi barra libre de liquidez, de tipos de interés muy bajos. Cuando Mario Draghi le pasa el testimonio a Christine Lagarde en octubre del 19, si no me equivoco, tenemos una inflación en Europa del 0,8%. Es decir, la inflación, el problema de inflación en la última década ha sido casi de deflación. Se habla de la japonización de Europa. ¿Qué ha pasado? Que de golpe, ¿no? Nos vemos así de bruces, que tenemos una inflación que ha estado casi, teníamos que luchar para que estuviera en el 2, que se entiende que es la inflación, digamos, saludable, a estar en inflaciones del 8, 9, 10. Y eso es un poquito yo lo que creo que ha generado esa incertidumbre. Los bancos centrales han tardado en responder y cuando han respondido, igual que primero quizá no se habían pasado de frenada, ahora se están pasando de frenada, porque por ejemplo ya hay muchas críticas en esta última subida de 0,75 de la FED, que es demasiado, ¿no? O por ejemplo el Banco Suizo, el Banco Central Suizo, de manera inesperada, hace muy poco ha pasado de unos tipos de interés del menos 0,75 al menos 0,25, ¿no? Eso lo haga el Banco Central Suizo, pues un poco como que te sorprende. Pero sin duda, al menos y como positivo, es que esas subidas de interés nos muestran un claro objetivo de los bancos centrales de luchar contra esa inflación y probablemente en la segunda parte del año empecemos a ver una cierta moderación en esa inflación. Noticia de hoy, profesor Casajoana, lo comentábamos en la radio. Jerome Powell, el presidente de la FED, ha subido, esto que usted decía ahora, los tipos un 0,75% por el agravamiento de la inflación. No se hacía desde el año 94. Claro, pero fíjese, hoy los medios norteamericanos, esta tarde lo estaba viendo antes de empezar el programa, estaban diciendo que es una relación causa-efecto de la guerra de Ucrania. Biden está ayudando muchísimo con armamento a Ucrania y un economista de la CNN decía que había una relación causa-efecto. Más allá de la estrategia política de Biden, este 0,75%, antes usted hablaba del Fondo Monetario Internacional, ¿puede afectar a los mercados internacionales? ¿Rubén, profesor? Sí, sin duda, porque cuando tú subes lo que es el coste de financiación, los tipos de interés, pues las empresas, sobre todo más endeudadas, pues tienen para servir su deuda, pues reducen el margen, ¿no? Y luego los países
más endeudados, pues también tendrá que servir la deuda gastando más dinero de los presupuestos. Por eso es tan importante lo que decía Iván al principio. Si tienes empresas saneadas, sólidas y no superendeudadas, pues claro que le tiene un efecto, pero un efecto mucho menor. No quiero hablar de culpabilidad, Gonzalo, pero ¿hay un mal comportamiento tanto de la renta variable como de la renta fija por las bajadas que han pasado a lo largo del año? Y sobre todo, ¿este escenario, esta tendencia continuará este año? Sí, a ver, efectivamente ha sido un comienzo de año un tanto atípico en el sentido de que ha bajado tanto la renta fija como la renta variable, es decir, no hay donde esconderse. Cuando habla Robert de carteras equilibradas, está hablando de carteras que dependiendo del perfil de riesgo pueden tener pues, un 40-60% en renta fija y un 40-60% en renta variable. El problema es que los dos, tanto la renta fija como la renta variable, ha caído, con lo cual es muy difícil encontrar rentabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la renta fija, y hablando de la renta fija americana, en la deuda corporativa con grado de inversión de mejor calidad americana está ahora dando unos rendimientos de un 4% al año. En el caso de high yield, que es la deuda corporativa de mayor riesgo, está dando un 7%. Es decir, que son unas rentabilidades a partir de las cuales ya uno se puede plantear si es buen momento o no de invertir en renta fija. Ahora bien, lo que sí que tenemos, lo que sí que va a haber seguro en los próximos 6 meses, en la segunda mitad del año, es mayores subidas de tipos de interés para tratar de controlar una inflación que está desbocada en el 8-9%. Por lo tanto, no pensamos que aún sea el momento para añadir riesgo en renta fija, porque al subir los tipos de interés, eso también va a perjudicar, va a bajar los precios de los bonos. E incluso en el caso de high yield, que podrías decir, bueno, como tiene, digamos, más colchón por riesgo de crédito, pues una subida de tipos de interés no les afectaría tanto, pero también es cierto que si hay un error en las políticas monetarias, eso puede crear una desaceleración, una recesión, que entonces repuntarían digamos, las quiebras, y eso se centraría sobre todo en la parte de high yield. Por lo tanto, nosotros vemos que en renta fija es mejor ser prudentes y aún esperar por lo menos a que haya habido más subidas de tipos de interés, porque seguro que en la segunda mitad del año lo va a haber. En el caso de la renta variable, a ver, después en la presentación que tengo enseñaré un poco digamos, las expectativas de inflación, y que el problema que ha habido en las últimas lecturas de inflación es que se esperaba ya, el mercado ya estaba descontando que la inflación iba a empezar a bajar y sin embargo se ha mantenido estable, alta o incluso ha subido un poco. Y entonces eso es lo que ha llevado a, digamos, a esta exageración por parte del mercado de castigar un cierto tipo de empresas que son de alto crecimiento. Aún así, y lo que comentaba antes, pues hay empresas dentro de la renta variable. Ha habido ya correcciones muy severas, pues lo que comentaba antes, el Nasdaq ha caído un 30%, el Nasdaq era un índice que ha subido muchísimo en los últimos años, tal vez ese es el problema, que ha subido de una manera exagerada, y ahora lo que está haciendo es corrigiendo esos excesos. El S&P también, vamos, que desde el año 2008, excepto en periodos puntuales, no ha hecho otra cosa más que subir, pues ha caído ya un 21%, es decir, nosotros vemos que si uno tiene liquidez, bueno, y lo que decía Robert, es decir, si ya estás invertido, nosotros pensamos que lo mejor es mantener las cosas como están. No como pasó en marzo de 2020, que mucha gente vendió, y luego, claro, volver a entras ya cuando el mercado está muy alto. Entonces, compras caro y vendes barato, lo cual eso es una estrategia para acumular pérdidas una tras otra. Pero si tienes liquidez, si tienes liquidez, sí que puede ser un buen momento para empezar a invertir en algunos fondos de renta variable de calidad que han sufrido grandes correcciones, pero que tienen una experiencia, los equipos de gestión, de añadir mucho valor durante el medio y largo plazo. Ya será la última pregunta porque no sé si vamos muy bien de tiempo, no tengo el reloj encima. ¿Me dirá usted la hora, por favor, Iván, es tan amable? 2 minutos para menos cuarto. Bueno, vamos bien, no les tengo que reñir, vamos bien. Estábamos hablando antes de la guerra de Ucrania y evidentemente hay una relación causa-efecto. Ha habido un problema muy importante en muchos sectores económicos relacionados con la guerra de Ucrania, pero sobre todo yo creo que el más importante
es el sector energético. ¿Cómo continuará este devenir del sector energético? Y mismo estábamos viendo y hemos explicado cómo está la electricidad en nuestro país, bien, las consecuencias naturales de esta subida de precios energética, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues no hay mal que por bien no venga, partiendo de la base de que es una tragedia lo de la guerra, pero es cierto que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre la energía ha sido mucho mayor para aquellos países que dependen de Rusia, como es el caso de la Unión Europea. Esta guerra lo que ha puesto de manifiesto, por eso decía que no hay mal que por bien no venga, lo que ha puesto de manifiesto esta guerra es la alta dependencia que tiene de Rusia el sistema energético europeo. De hecho, por dar unas cifras, Europa importa el 45% del gas es ruso, creo que es el 27% del petróleo y el 45% del carbón. Es decir, hay una alta dependencia de Rusia. Y si bien es cierto que todos los países ya estaban comprometidos y estaban apostando por la neutralidad del carbono, todos los países querían llegar a emisiones cero netas, lo que iban a continuar con ello, pero lo que ha provocado esto en el sector energético es que haya libertad energética o independencia energética. De hecho, la Comisión Europea lo que ha dicho es que para este año 2022 la Unión Europea va a reducir en 2/3 su dependencia energética de Rusia y que antes del 2030 no va a tener ninguna dependencia de combustibles fósiles rusos. Es decir, es un sector que se ha visto muy afectado por la guerra de Rusia y Ucrania y lamentablemente ha tenido un mayor impacto en la Unión Europea, que es, o el sistema energético europeo, que es gran dependiente de Rusia. Por eso decía al principio que no hay mal que por bien no venga, porque esto lo que nos está demostrando es que no podemos depender tanto de un país como Rusia, porque luego pasa lo que pasa y la inflación que tenemos es, sobre todo, no es que haya un sobrecalentamiento de la economía, simplemente porque esto lo que ha provocado es que haya menos oferta y una demanda muy elevada. Y cuando hay menos oferta y una demanda muy elevada de energía, pues eso hace que los precios suban muchísimo. Usted hablaba de oferta y de demanda. El dólar, profesor Casajuana, ha sido siempre históricamente una moneda en la que uno ha podido encontrar cobijo, ¿no? ¿Continuará siendo una divisa interesante para tener en cartera? Para nosotros desde SLM entendemos que sí, claramente sí, el dólar. Obviamente es difícil saber la cotización y no tenemos pues, la visión del futuro, pero hay un tema muy sencillo. Quien parece más decidido en subir tipos de interés, y cuando subimos tipos de interés significa que defendemos nuestra divisa, quien más claramente esa política la tiene más clara es el Banco de Inglaterra y la FED americana. De hecho, el Banco de Inglaterra ya a finales del año pasado subió tipos, fue el primero de los grandes, ¿no? Y la FED está subiendo también tipos, ya hemos visto esta última subida que quizá ha sido demasiado fuerte, del 0,75, por lo cual seguirá defendiendo el dólar y creemos que seguiremos viendo un dólar fuerte. Es cierto que probablemente en julio veamos también ya subidas de tipos del Banco Central Europeo y hemos visto pues, también el Banco Central Suizo, por lo cual cuando uno sube y nadie sube, realmente haces apreciar mucho tu divisa, que es lo que ha pasado con el dólar, pero si los otros también van subiendo, pues quizá se irán defendiendo, pero creemos que el dólar sin duda se va a apreciar. Y si me permites, antes del tema de la renta fija que comentaba Gonzalo, yo discrepo en un tema, ¿no? Es decir, la renta fija quizá a corto plazo por las subidas de tipos pues puede aún tener una cierta volatilidad o alguna bajada, ¿no? Pero cuando tú ves, y los he anotado para comentarlos hoy, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, un bono de Goldman Sachs, el mejor banco de inversión del mundo, a 2029, que lo puedes comprar a 91 y te da una TIR del 4,55, o una compañía como Apple, que no voy a descubrirla yo, AA+, que la compras a 81 y te da un 4,20, o Wells Fargo, un gran banco americano, que lo compras a 76 y te da un 4%, yo creo que eso no se puede desaprovechar. Eso hay que comprarlo. En el corto plazo, estoy de acuerdo contigo que en función del ritmo de subidas de tipos,
pueden tener sufrir algo más. Pero lo que decíamos al principio, para la maratón son grandísimos precios de entrada. Porque al final las subidas de tipos lo sabemos. Y los que me conocen lo hemos comentado muchas veces. Las subidas de tipos, obviamente, claro que dañan a los bonos. Pero creemos que los bonos, que el Barclays Global Aggregate está alrededor de un menos 15%, el Barclays Global Aggregate sería el principal índice para ver la evolución de los bonos, está alrededor de un menos 15%. Creemos que ya ha descontado la hoja de ruta de subidas de tipos que tenemos en este momento. El problema, y ahí estoy muy de acuerdo con Gonzalo, que si esas subidas de tipo son adicionales o de más intensidad de las que tenemos marcadas en la hoja de ruta, eso sí que puede afectar, creemos, a los bonos, sobre todo en el corto plazo. Pero insisto, con estas tires, es decir, yo pienso hace 12 meses, 15 meses, para encontrar esto, me volvía loco. Y hoy podemos tener grandes nombres con estas tires. Ya sé que la inflación está al 7, al 8 y al 9, ya lo sé, pero bueno, por el momento al menos estás cubriendo la mitad, ¿no? Que si estás en liquidez no la cubres, ¿no? Con lo cual creo que en la renta fija, en la renta variable completamente de acuerdo con Gonzalo, pero la renta fija sí que creo que hay que empezar también a empezar a tomar posiciones en los valores de más calidad, con mejor rating. Última pregunta para Gonzalo, porque ya es hora de que ustedes presenten sus fondos. Gonzalo, ¿cuál cree que es usted cuál cree que de todos son los sectores más atractivos? Pues en la parte de sectores, o sea, yo no solamente hablaría de sectores, sino también de estrategias de inversión para este entorno. Y lo diferenciaría entre Estados Unidos y Europa, ¿vale? Sin meterme demasiado en mercados emergentes, porque nosotros no tenemos exposición a mercados emergentes, ¿vale? Pero enseñaré ahora en la presentación un par de gráficos para que veáis cómo, por ejemplo, sectores defensivos de empresas de calidad como pues consumo básico, salud, telecos, están ahora a valoraciones muy razonables después de las caídas que ha habido. Y por ejemplo, estos son los sectores que está defendiendo uno de nuestros, o en los que está invirtiendo uno de nuestros fondos long short. También incluso en el sector tecnológico, que a principios de año estaba, con respecto a su media de los últimos 10 años, estaba sobre un 40% sobrevalorado, ahora ya se ha corregido y está sobrevalorado en un 15%. Entonces, lo que comentaba antes, empresas como por ejemplo de pagos como PayPal, que apenas tiene deuda, que está bien gestionada, que tiene unos clientes muy fieles, ha caído un 70%. Entonces, hay sectores y hay empresas que han sufrido ya mucho y que están en valoraciones muy, muy atractivas. Eso en el caso de Estados Unidos. En Europa el sector financiero sigue muy barato. A valoraciones razonables también están sectores como salud, teleco, utilities, es decir, eléctricas y consumos. Energéticas, tanto en Estados Unidos como en Europa, y luego mineras también siguen muy baratas, pero también han corrido mucho, y sí que es cierto que si hay una ralentización económica, como estos son sectores muy cíclicos, también se verían penalizados. Por lo tanto, se puede todavía invertir, pero probablemente gran parte del recorrido ya lo han tenido. Luego, cuando me refería a temas de no solo sectores, sino también de estrategias, es decir, tenemos las estrategias, lo que llamamos long only, que son aquellas que invierten en acciones esperando que suban, o en bonos esperando que se revaloricen, pero luego hay otras estrategias que son estrategias long short, es decir, que pueden invertir tanto esperando a la revalorización de las acciones, como también si las acciones caen, ganan, es decir, poniéndose corto de las acciones, vendiendo las acciones. Entonces, en estos entornos de mercado de alta volatilidad, de mucha incertidumbre, en la cual hay mucha dispersión de resultados, es decir, porque vemos que las empresas, por ejemplo, energéticas han subido mucho, BP, Shell, también algunas mineras, y sin embargo hay otros sectores, otras empresas tecnológicas que han caído mucho. Entonces, cuando hay esta diversificación en cuanto a las rentabilidades, también puede ser muy interesante invertir en fondos alternativos, líquidos y bien gestionados. Gracias a los tres. Si les parece, empezamos ya con la presentación de los fondos por parte de las gestoras. ¿Tiene usted, Iván? Perfecto. Señor Díez Sáenz, de Lombia Capital, cuando quiera. Vale, pues
Vale, lo primero de todo, porque quería explicarles brevemente, porque Robert conoce perfectamente Lombia Capital, pero para algunos de ustedes y que a lo mejor tienen la suerte de estar invertidos en nuestros fondos, pues les voy a explicar qué es Lombia Capital, brevemente. Ya en el nombre decimos lo que hacemos. Long, sin la G en inglés, de largo, vía, camino. Largo, camino. Invertimos el capital de nuestros inversores a largo plazo. Somos inversores de largo plazo. Lombia Capital, lo único nuevo que tiene, porque es una gestora nueva, lo único nuevo que tiene es el nombre. Porque Lombia Capital se funda hace 2 años por iniciativa de 2 inversores de reconocido prestigio. Uno de ellos es Cyril Carrier. Cyril Carrier es uno de los gestores más reconocidos en Europa por su gestión de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, ¿vale? Es un gestor que estuvo 4 años cuando empezó como gestor, previamente estaba como analista en Barclays. En el año 2012 entra en Grupama, que es la época o la etapa que más se le conoce en España. Y la otra persona es François Badelon. François Badelon es un emprendedor de éxito, es una persona que fundó también una boutique independiente francesa que es Amiral Gestión, que a lo mejor algunos de ustedes también la conocen, y ha sido su presidente hasta hace 2 años, que decide hacer lo mismo en Lombia Capital. Por lo tanto, a esas 2 personas, a esos 2 gestores de reconocido prestigio, nos unimos 9 personas más. Somos 11 personas en la compañía, todos somos socios de la compañía. Yo creo que eso es algo muy importante, porque al final no solamente tenemos, que es lo más importante y fundamental, una alineación total de intereses con nuestros inversores, con ustedes, sino también entre nosotros mismos para el éxito de la propia compañía. Pero como decía antes, lo único nuevo es el nombre, porque el único objetivo de Lombia Capital es dar continuidad a un proceso de inversión, a una filosofía de inversión y a un estilo de gestión que se ha venido aplicando con éxito desde el año 2008 por Cyril Carrier y su equipo en pequeñas y medianas compañías europeas. Y lo que queremos es hacer lo mismo, seguir haciendo lo mismo, pero con mayores recursos, tanto financieros como humanos como técnicos. Y como somos inversores de largo plazo, es fundamental para nosotros, cuando invertimos en compañías, que esas compañías tengan capacidad de crecer y de generar beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Por eso nuestros fondos todos tienen el sello ISR por el Estado francés y además, según la nueva regulación sobre finanzas sostenibles en Europa, son artículo 9. Y como decía, venimos a dar continuidad a lo que el equipo hacía anteriormente, sobre todo en sus últimos 8 años en su etapa en Grupama. Por eso nacemos con las 3 mismas estrategias que el equipo gestionaba anteriormente. 2 de pequeñas y medianas compañías. La única diferencia es que uno es zona euro y el otro es Europa, es decir, ampliado al resto de Europa, pero sobre todo Europa desarrollada. Incluimos países nórdicos, Reino Unido y Suiza. Y luego tenemos una tercera estrategia que es exclusivamente de pequeñas compañías europeas, compañías que capitalizan por debajo de 1.000 millones de euros. Y esto es lo que venimos a hacer en Lombia Capital, es decir, dar continuidad a esa filosofía, a ese estilo de gestión, y como gestores activos venimos a ofrecer alfa, a ofrecer exceso de rentabilidad frente al mercado a largo plazo. Ahí vemos, desde que empezamos a gestionar la estrategia de la zona euro en el año 2008, la rentabilidad anualizada ha sido del 12,5%, generando un alfa del 5% todos los años, y eso es lo que realmente debería ofrecer un gestor que dice hacer gestión activa. Y en Europa es exactamente lo mismo. En Europa la estrategia la empezamos a gestionar en el año 2014, también con una rentabilidad cercana por encima del 14%, con un alfa, es decir, con un exceso de rentabilidad sobre el mercado en torno al 5%. Y ya, para entrar en materia, ya conocen quién es Lombia Capital. Bueno, pues ¿qué hacemos? Yo creo que es muy importante, y lo he comentado antes en la presentación. Yo creo que en estos momentos de tanto ruido es fundamental, o es cuando se hacen más evidentes las ventajas de aplicar criterios de inversión sencillos. Ya hablaba de una buena diversificación y de conocer perfectamente dónde estamos invertidos y posteriormente tener un horizonte de largo plazo. Nosotros solo hacemos una cosa. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Solo hacemos una cosa, que es identificar, analizar y seleccionar modelos de negocio. Somos, como pongo ahí, business speakers. A los anglosajones les gusta hablar, o en nuestro lenguaje o en nuestro argot nos gusta hablar de stock pickers, selectores de compañías. Nosotros vamos más allá, somos selectores de modelos de negocio. Buscamos modelos de negocio que sean innovadores y que tengan capacidad para crecer. Nosotros lo que buscamos es beneficiarnos de los efectos de la capitalización compuesta, del interés compuesto. O sea, buscamos compañías que tengan los productos adecuados, los servicios adecuados, con un buen equipo directivo que ejecute bien su estrategia, y que los frutos de su éxito
los reinviertan en seguir creciendo, los reinviertan en talento, en capital humano, en ampliar sus mercados accesibles, en expandirse geográficamente y estén continuamente reinvirtiendo en su desarrollo futuro y pasen de ser una pequeña compañía en Europa a ser un líder a nivel global. Nos gusta y es fundamental para nosotros invertir en compañías que tienen control sobre su futuro. Hemos estado hablando antes de factores exógenos, de factores externos, tipo de interés, inflación. No queremos compañías cuyo crecimiento futuro dependa de ellos mismos, de su propio modelo de negocio, que no dependan de factores externos para poder crecer. Y buscamos compañías que sean capaces, gracias a ese efecto de la capitalización compuesta, que sean capaces de aumentar su tamaño de manera significativa en pocos años. Y algo que es muy importante, cuando uno mira a largo plazo, lo que te permite mirar a largo plazo es abstraerte y alejarte de todos los ruidos y las ineficiencias del corto plazo, porque al final tienes la vista puesta en el largo plazo. Decía Warren Buffett, que a nosotros nos gusta mucho, decía que el tiempo es el mejor aliado de las empresas de calidad, pero es el peor enemigo de las empresas mediocres. Por lo tanto, démosle tiempo a nuestras inversiones siempre y cuando estemos invertidos en buenas inversiones, en buenas compañías. Y algo también muy importante que tienen que saber ustedes, ¿qué no hacemos? Pues evidentemente no vamos a invertir en compañías que no tengan capacidad para crecer y para reinvertir en su crecimiento futuro. No vamos a invertir en compañías que no sean innovadoras. No vamos a invertir en compañías que estén en procesos de reestructuración. No vamos a invertir en compañías cuyo crecimiento dependa de factores externos. Por eso estamos sufriendo hoy en día, porque no tenemos bancos. Los bancos no tienen control sobre su futuro, dependen de los tipos de interés. Por eso no tenemos energéticas, porque dependen de los precios de la energía. Por eso no tenemos eléctricas, porque dependen de la regulación. Es decir, no vamos a tener ningún modelo de negocio cuyo crecimiento futuro dependa de factores externos. No vamos a estar en empresas que se beneficien de un momentum concreto de corto plazo. No vamos a invertir en conceptos. Y sobre todo es fundamental, y eso lo sabe muy bien Robert y su equipo, en momentos como los actuales no vamos a cambiar nuestra estrategia. No nos vamos a dejar llevar por el corto plazo, hacer apuestas tácticas o cambiar nuestro estilo. No vamos a cambiar nuestra estrategia por momentos de mercado de corto plazo, por entornos de mercado macroeconómicos, sino siempre fijándonos en el largo plazo. Y al final, lo que hacemos se resume en esto. Esto es una compañía, y la pongo porque es la primera compañía en la que empezamos a invertir en el año 2008, cuando Cyril Carrier, el director de inversiones, se pone a gestionar su primer fondo de pequeñas y medianas compañías. Esto es una compañía francesa, empezó siendo una compañía francesa, Sartorius Stedim, es una compañía que está centrada en la tecnología médica, es una compañía que ha tenido muchísimo éxito, lamentablemente, por la pandemia estos últimos años, porque se dedica a equipar a las farmacéuticas y a las biotecnológicas con equipamientos para que sean capaces de descubrir y de producir medicamentos de nueva generación o vacunas de nueva generación como el ARN mensajero. Esto es una compañía que invertimos en el año 2008 y la pongo como ejemplo que resume lo que hacemos. Y tan solo tenía, como vemos ahí, 55 millones de euros de EBITDA, de beneficio operativo. Pero es una compañía que los frutos de su éxito los fue reinvirtiendo en su crecimiento futuro. En el año 2012 entra en Estados Unidos, porque lógicamente Estados Unidos es el primer mercado de salud, es el primer mercado de healthcare. Los americanos están dispuestos a pagar por la innovación y en Europa tenemos compañías muy buenas, proveedores muy buenos a nivel mundial, con buenas posiciones de liderazgo, sobre todo por el ecosistema de las farmacéuticas que tenemos en Francia, en Alemania, en Suiza, en Suecia. Posteriormente, en el año 2000, continúa reinvirtiendo en su crecimiento futuro. En el año 2018 entra en Asia, porque Asia se da cuenta en el año 2018 que no puede depender de Estados Unidos, la guerra comercial entre Asia y Estados Unidos, y que necesitan ellos desarrollar sus propias vacunas, sus propios medicamentos, y por lo tanto viene a Europa para beneficiarse de la innovación que tenemos en Europa. Y luego nos tengo que contar lo que ocurrió lamentablemente en el 2020, y Sartorius precisamente era una de las compañías mejor posicionadas para ayudar a descubrir y a producir los medicamentos de nueva generación o vacunas de nueva generación. Y como veis, la proyección para el año 2025 es que su beneficio operativo supere los 1.300 billones de euros. Y cuando hablo del efecto de capitalización compuesto, cuando empezamos a invertir en esta compañía, en el año 2009, capitalizaba tan solo 300 millones de euros, porque nosotros invertimos en pequeñas y medianas capitalizaciones. Y hemos estado invertidos hasta el día de hoy, que seguimos invertidos, y hoy en día capitaliza 30.000 millones de euros, es decir, ha multiplicado por 100. Esto resume lo que buscamos
en Lombia Capital. Compañías que empiezan siendo un actor local, pero que tienen la capacidad para expandirse y para crecer y acaban siendo un líder a nivel global. Hoy más del 50% del negocio de Sartorius Steading viene de fuera de Europa, sobre todo de Estados Unidos y de Asia. Y es una compañía que, multiplicado por 100, comentaba antes, que sean capaces de aumentar su tamaño en poco tiempo. Y eso es lo que buscamos de las compañías. Esto es importante porque estamos hablando del largo plazo. Y es cierto, y lo hemos venido comentando a lo largo de todo el cuestionario inicial, claro que vamos a tener turbulencias. Los mercados no son lineales, hay turbulencias. Lo importante es tener una visión de largo plazo, porque a largo plazo los mercados son eficientes. Y lo que no tenemos que hacer es dejarnos llevar por los momentos malos como los actuales. Aquí lo hemos visto, desde que empezamos a gestionar en el año 2008, hemos sufrido momentos, hemos vivido momentos de caídas bruscas de mercados. Pero en el momento en el que el mercado se centra en lo que realmente se tiene que centrar, que es en la calidad de los modelos de negocio, y deja a un lado los factores exógenos, pues vemos como cuando uno tiene compañías de calidad, pues al final consigue recuperar en los siguientes 12 meses. Por ejemplo, en la caída del año 2020, perdimos esta es la del 2020, sí, perdimos, la pérdida máxima fue de un 33%, pero cuando llegamos al suelo, en los siguientes 12 meses subimos un 76%. Al final, y vuelvo con otra frase que nos gusta, Bill Ackman, que es un gestor muy reconocido en Estados Unidos, decía que la inversión es un negocio en el que uno puede parecer muy tonto durante un largo periodo de tiempo antes de que se demuestre de que tenía razón. Y yo creo que eso es lo importante. Por lo tanto, tengamos, y hoy más que nunca, visión de largo plazo, no nos dejemos llevar por los movimientos de corto plazo, porque a corto plazo los mercados son muy ineficientes. Y esto es lo que decía. Al principio vivimos en un entorno dominado por noticias macroeconómicas, por factores exógenos sobre los que no tenemos ningún tipo de control. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? No es si los tipos de interés van a subir o no, que es un hecho. No si la inflación va a subir o no, que es un hecho. Lo que nos interesa es cómo eso va a afectar a los modelos de negocio en los que estamos invertidos y cómo eso puede afectar a su capacidad de crecimiento. Pero si uno tiene compañías, por ejemplo, la inflación, que está en boca de todo el mundo, si uno está invertido en compañías que sean líderes en su sector, en su mercado, compañías que tengan productos o servicios que sean estables, que sean recurrentes en el tiempo, que la sociedad necesita, que tengan poder de fijación de precios, pues al final van a navegar en un entorno de inflación por encima de la media mucho mejor que el resto. No estamos diciendo que sean inmunes, pero van a ser más resilientes. Los tipos de interés, si ustedes están invertidos en compañías, como decía Rubén antes, que tengan caja neta y que tengan muy poca deuda, pues una subida de los tipos de interés apenas les va a afectar. La subida de tipos de interés tiene dos efectos, sobre la deuda y sobre las valoraciones. Si tus compañías no tienen deuda, de hecho puede ser incluso hasta una oportunidad para reinvertir a mejores tipos el cash que tienes, es decir, la liquidez que te queda tras desarrollar tu negocio. Y sobre las valoraciones, que no les engañe nadie, una subida de tipos de interés afecta a todas las clases de activos. Afecta a la renta fija, afecta a la renta variable, afecta al inmobiliario y afecta al capital riesgo. Eso no hay ninguna duda. Y lo que hace la subida de los tipos de interés es afectar a las valoraciones y lo que hace es reducir un poquito, bajar un poquito, aplanar un poquito la curva de rentabilidad. Es decir, aquellas compañías que estaban subiendo de esta manera sacrificarán algo y se quedarán aquí. Pero aquellas compañías que estaban más o menos planas perderán dinero. Por lo tanto, no nos centremos en si van a subir mucho o poco, sino cómo va a afectar eso a las compañías en las que yo estoy invertido. Y nosotros nuestra idea es, invertimos en Europa en pequeñas y medianas compañías y lo que buscamos es, o lo que intentamos es encontrar esos futuros campeones europeos. Europa es una zona, es una región de crecimiento bajo. Si nos fijamos en los últimos 10 años, pues Europa apenas ha crecido mucho. Pero eso no quiere decir que no haya compañías europeas que tengan capacidad para crecer. Nuestra labor como gestores activos es encontrarlas. Y Europa, a diferencia de lo que se pueda pensar, tiene un verdadero expertise, un verdadero know-how en sectores muy relevantes para los avances que hemos experimentado como sociedad en las últimas décadas. Tecnología médica. En Europa, lo he comentado antes con Sartorius Steading, en tecnología médica tenemos verdaderos líderes a nivel global. Y además, en tecnología médica hay muchísimos mercados subyacentes. Tenemos
empresas de diagnóstico médico, tenemos empresas que mejoran las condiciones de vida de las personas, tenemos empresas que equipan a las farmacéuticas y a las biotecnológicas. Y además, algo muy importante, las empresas de tecnología médica tienen un impacto positivo para la sociedad, que es algo también que nos gusta, tienen un impacto positivo. Por lo tanto, ahí podemos encontrar compañías que tienen capacidad para expandirse. De hecho, como comentaba, más del 50% de su cifra de negocio viene ya de fuera de Europa. Porque lo primero que hacen para crecer es no quedarse en Europa, que es una región donde crece poco. Donde se crece poco es expandirse hacia Estados Unidos y hacia Asia. Innovación. En Europa teníamos compañías, sobre todo de software, líderes a nivel global. Yo creo que no somos conscientes del periodo tan increíble de innovación que estamos viviendo. Hoy en día, el mundo o la humanidad está mucho mejor preparada para afrontar retos de cómo lo estábamos antes gracias a la innovación. El hecho de que los científicos hayan descubierto una vacuna contra el COVID en menos de un año es una prueba irrefutable de la innovación. Los planes de la Unión Europea, esos 750.000 millones de Next Generation, que habrán escuchado hablar del Next Generation, que por cierto todavía no ha llegado ni un euro a las empresas, están centrados en la innovación a través de la transición digital y la transición ecológica. La mitad de esos fondos va a ir a digitalizar el sector público y el sector privado. Por lo tanto, innovación, software, ahí hay empresas muy importantes y con capacidad para crecer. Pero ojo, la innovación no la asociemos solamente a empresas de tecnología o de IT. No, la innovación en cualquier sector. Hoy cualquier sector de actividad se está digitalizando, está innovando. Desde las empresas más corporativas, porque la innovación lo que les ayuda es a ser más eficientes, porque te permite automatizar y digitalizar todos tus procesos comerciales y productivos. Pero también para las empresas industriales. Te permite diseñar las fábricas, ¿vale?, para luego virtualizar y digitalizar sus procesos industriales y una vez construidas, poderlas pilotar en remoto. O sea que fijaros la importancia de la innovación. La automatización de la industria y de la logística. Ahí en Europa tenemos campeones a nivel mundial. En Europa tenemos un ecosistema, somos especialistas en automatización de la industria gracias al ecosistema de la automoción. Gracias a Mercedes, BMW, Volkswagen y Audi, nuestras empresas equipan fábricas en todo el mundo. Los coches de Tesla están ensamblados con robots alemanes de KUKA. Y ese expertise en automatización de la industria lo hemos trasladado a la automatización de la logística. ¿Por qué hoy tenemos un paquete que pedimos por internet a la media hora o al día siguiente en nuestra casa? Gracias a la automatización de la logística, al auge del comercio electrónico. Pues ahí es donde buscamos esas compañías que tienen capacidad para crecer. Los semiconductores, se habla mucho de semiconductores, pero es que los semiconductores, igual que el petróleo fue el que lideró el crecimiento de las economías industriales en el siglo pasado, los semiconductores van a liderar el crecimiento de las próximas décadas, porque hoy en día, en un mundo ávido de datos, donde todos son datos, donde cada vez queremos chips más pequeños, más rápidos, pues donde estamos yendo hacia un coche que se conduce sin personas. Imagínense la cantidad de chips y de sensores que tienen que tener esos coches para que sean seguros. Por lo tanto, los semiconductores es un mercado en crecimiento donde Europa cuenta con líderes en toda la cadena de valor. Y luego, evidentemente, aparte de esos segmentos, en Europa también hay nichos específicos de mercado ligados a servicios y a consumo, donde también encontramos empresas líderes. Por lo tanto, es ahí donde nosotros nos movemos, en buscar esos futuros campeones europeos con una visión de largo plazo. Y como me queda poco tiempo, quería decirles un poco por qué confiamos tanto en el largo plazo. Porque a largo plazo, insisto, los mercados son eficientes. Y no se engañen, el único catalizador del precio de una acción a largo plazo es su desempeño operativo. Es decir, si una empresa es capaz de generar valor operativo para sus accionistas a largo plazo, es capaz de generar beneficios de manera sostenible a largo plazo, lo va a ver reflejado en el precio de sus acciones. Hay una correlación importantísima entre el crecimiento de los beneficios por acción y la cotización de una compañía en el largo plazo. Aquí lo estamos demostrando, la línea azul es el crecimiento de los beneficios por acción de las compañías que tenemos en el fondo
de pequeñas y medianas compañías europeas en el Omnia Avenir Mid Cap Europe, y la línea negra es la rentabilidad del fondo en el largo plazo. Como ven, hay una correlación importante, es decir, el único catalizador a largo plazo, y lo vamos a ver aquí mejor. Esto es una empresa, Carl Zeiss Meditech, una empresa alemana, algunos de ustedes a lo mejor la conocen, porque es el número 1 en Europa y tiene una cuota de mercado importantísima en Estados Unidos de cirugía ocular y cirugía del cerebro. ¿Vale? Es una compañía en la que empezamos a invertir en el año 2012. La línea roja es la línea del crecimiento de sus beneficios por acción. Y la línea blanca es su cotización. A día de hoy, la línea blanca ha caído, que es la cotización de la compañía. El mercado la está penalizando sin ninguna razón. Los beneficios siguen subiendo, que es la línea roja. ¿Qué es lo que hace eso? Que las valoraciones, que es la línea roja, caigan todavía más. Es decir, ahora mismo, y lo comentaba Gonzalo antes, ahora mismo estamos comprando o invirtiendo. No sabemos lo que van a hacer los mercados. No estamos aquí para anticipar las cosas malas ni para predecir las cosas buenas. Estamos aquí para construir carteras de calidad con una visión de largo plazo. Pero, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Que hay empresas que han caído muchísimo su precio y, sin embargo, siguen teniendo capacidad para aumentar sus beneficios. Eso hace, lógicamente, que la valoración caiga todavía más. Es decir, si el numerador, que es el precio, cae de manera brusca, pero el denominador, que son los beneficios por acción, suben de manera importante, pues su valoración cae todavía más. Es decir, estamos comprando compañías de una calidad tremenda a precios del 2018, del 2019, con capacidad para seguir creciendo. Esta es otra compañía, Nemetschek, que es una compañía alemana, es una compañía que diseña, que fabrica software para el diseño 3D, para la industria de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería y de media, ¿vale? Es una compañía también que invertimos en el año 2011. La línea roja. Lo que quiero enseñar con esto es lo que decía, que a largo plazo el único catalizador de la cotización de una compañía es su desempeño operativo, es el crecimiento de sus beneficios por acción. La línea roja. Ahí, esto está al primer trimestre del 2022. Fíjense, los resultados han seguido siendo extraordinarios. La compañía ha presentado beneficios extraordinarios y, sin embargo, la línea blanca, la cotización ha caído. ¿Qué hace eso? Que las valoraciones, la línea roja, fíjense dónde se sitúa. Pero esto es como, siempre ponemos el mismo ejemplo. Cuando uno está y ustedes tienen aquí mar en Barcelona, cuando uno va en un transatlántico o en una Zodiac y de repente el mercado el mar se pone bravo, pues claro que se mueve el transatlántico y la Zodiac también. Claro que hay turbulencias, pero en el momento en el que el mar se calma, el transatlántico, que es sólido, que es de calidad, que es robusto, sigue su rumbo y sigue creciendo. Y la Zodiac a lo mejor incluso hasta ha desaparecido porque no sabemos ni dónde está, que se la ha llevado el agua, se la ha llevado el mar. Pues esto es lo que queremos decir. Claro que pasaremos por momentos de turbulencias, pero a largo plazo, si uno está invertido en empresas de calidad, eso se va a ver reflejado en su cotización. Esto es como, y ya termino, esto es como si uno hace 6 meses se quería comprar una cazadora de cuero, un cuero fantástico, de una calidad estupenda, maravillosa, bien cosida a mano, y resulta que es que costaba 500 euros, y es que 500 euros, no me la voy a comprar a 500 euros. Pero resulta que hoy le dicen, oye, que es que esa misma cazadora, que es que te vale 150, ¿no la comprarían? Sí, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Están comprando hoy en día, insisto, no sé si es mejor hoy, mañana o pasado o dentro de un mes. No sé lo que van a hacer los mercados, pero desde luego a día de hoy están comprándose compañías extraordinarias de una calidad fantástica, con capacidad para hacer crecer sus beneficios de manera sostenible en el largo plazo a precios realmente muy, muy interesantes. Y termino con un ejemplo, que además creo que tú luego vas a hablar, Gonzalo, de la renta variable de Reino Unido. Esto es una empresa, Ideallen es una empresa de Reino Unido. Las empresas de Reino Unido han sufrido muchísimo tras el Brexit, porque hubo muchos inversores que tuvieron que hacer ventas forzadas porque salía de la Unión Europea. Y las empresas de Reino Unido sufrieron muchísimo simplemente porque sufrieron ventas forzadas. Esto es una empresa, Ideallen, que desarrolla software para las empresas, para temas de riesgos, de cumplimiento normativo, de gobernanza. Software, volvemos a lo mismo, innovación. Todas las empresas están invirtiendo en software. Y es una empresa que los beneficios, fijaros, es la línea roja. Ha seguido presentando beneficios de manera importante y su precio había caído de manera brusca. ¿Qué es la línea blanca eso? Es decir, que ha llegado un fondo de private equity y a los precios actuales de esta compañía, que es una compañía extraordinaria, ha hecho una OPA, ha dicho no me la quiero comprar. ¿Y dónde ha ido la línea blanca? ¿Dónde ha ido el precio?
Oh, curiosidad, justo al mismo punto donde está el crecimiento de los beneficios por acción. Es decir, fijaros la importancia y la correlación que hay entre los beneficios que genera una empresa a largo plazo y su cotización. Y cuando hay empresas muy atractivas, cuando hay cazadoras de cuero a 150 en vez de a 500 euros, pues hay gente que viene y dice, yo la quiero. Y ofrecen una OPA, ha sufrido esta compañía una OPA y ha llegado justo a su precio. Y fijaros la valoración. La valoración había caído de manera brusca y ha subido por el precio que han ofrecido por al hacer la OPA. Y con esto termino. Podría estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero Silvia me mira de reojo y cuando me mira de reojo, malo. Entonces nada, muchísimas gracias. Iván, debería venir usted a la radio. Gracias. Gonzalo Tomé, de Lion Trust, cuando quiera. Muchas gracias. Espero no tener que mirarle de reojo. No. Me ajustaré al tiempo. Muchísimas gracias. Pues mira, yo quiero empezar precisamente enhorabuena porque has hecho una exposición fantástica. Y yo creo que el ejemplo de la cazadora es muy bueno. Este año me comentaba precisamente un cliente que los mercados financieros son los únicos mercados que cuando hay rebajas, cuando hay descuentos, la gente no compra. Sin embargo, cuando hay descuentos, hay rebajas en el Corte Inglés de un 20, un 30, un 50%, hay colas enormes para ir y comprar. Sin embargo, ahora que hay rebajas de un 20, 30% o de hasta un 70% en compañías concretas, la gente está pues acojonada, ¿no? O sea, a ver qué pasa y tal, cuando en realidad lo que tienes es la oportunidad de comprar esos fantásticos negocios mucho más barato. Y ahí es cuando se hace dinero, comprando barato, y después ya dentro de un tiempo, cuando se hayan compuesto los resultados y se alcancen ya precios muy altos, es cuando puede ser el momento de rotar la cartera, de reciclar la cartera y comprar otros valores, ¿no? De la misma manera que ha empezado Iván, yo represento en España, Portugal y Andorra a Lion Trust. Muchos de vosotros, si lo conocéis, es gracias al equipo de SLM. Yo os voy a comentar brevemente quiénes somos y qué es lo que hacemos. Antes de hablaros de los fondos, el fondo principalmente que iba a hablar, que es el de renta variable inglesa, y luego voy a dar un par de brochazos de otros dos fondos que creo que pueden ser interesantes para el momento actual de mercado. Lion Trust es una gestora inglesa que se creó en el año 95. Nosotros cotizamos en la bolsa inglesa desde el 99 y de hecho formamos parte del FTSE 250, que es el equivalente un poco al IBEX aquí en España. Y formamos parte del FTSE 250 y por lo tanto somos una empresa de mediana capitalización. Gestionamos unos 50.000 millones de euros y nos caracterizamos por 4 cosas. Somos una casa de gestión activa y por lo tanto nos enfocamos en la generación de alfa, es decir, en generar unas rentabilidades para los clientes por encima de los índices, sea el FTSE inglés, sea el MSCI World, que es el que representa todo el mercado mundial, etc. Lion Trust es un partnership, es decir, los gestores no son meros empleados que tienen un sueldo fijo, sino que a ellos se les retribuye según las comisiones que generan sus fondos y por lo tanto se les retribuye muy bien. Eso lo que hace es que aumenta la estabilidad y la fidelidad de los gestores. También somos especialistas, es decir, los equipos de inversión son completamente independientes unos de otros. Digamos que seríamos como una multiboutique o un multifamily de inversión, ¿vale? Además, los gestores tienen unos 30 años de experiencia media. Y por último, la alineación de intereses. Todos los gestores están invertidos en sus fondos y además, junto con el equipo directivo de Lion Trust, tienen un 10% del capital de la compañía, lo cual aumenta la alineación de intereses entre ustedes como inversores y ellos como gestores. Pasando ya... Bien, bueno, estos son precisamente para el debate macro, pero vamos, muy breve. Aquí podéis ver cuáles son las perspectivas de inflación de las que habíamos hablado. El pico, como veis, está justo en el segundo trimestre
Entonces, una de las cosas que está pasando es que el mercado estaba ya descontando que la inflación iba a bajar. Como la inflación no ha bajado, sino que se mantiene estable, eso es lo que ha provocado esa sobrereacción del mercado, pensando que va a ser una inflación desbocada durante mucho tiempo y que los tipos de interés van a subir mucho y que puede haber una recesión. Sin embargo, la previsión y lo razonable. Luego, otra cosa importante en cuanto a la inflación es que la inflación es año sobre año. Es decir, si ahora nos dicen que ha subido un 8% o un 15% la cesta de la compra con respecto a hace un año. Ahora, ¿es razonable pensar que dentro de un año la cesta de la compra va a valer otro 15% más? Nosotros pensamos que sinceramente eso no es así, sino que poco a poco la inflación se irá suavizando. Y con eso todas aquellas compañías que han sufrido tanto precisamente por ese descuento de flujos de caja que se genera en el futuro y que por lo tanto al descontarlo unos tipos más altos ahora valen menos, probablemente eso ha sido una sobrereacción del mercado y sea un buen momento para comprar. Esto es lo que comentaba antes, tanto en Estados Unidos como en Europa, de cuáles son los sectores que están ahora, esto es a 31 de marzo, pero probablemente con estas caídas se hayan abaratado más muchos de ellos, donde puede haber oportunidades. En el caso de IT en Estados Unidos, lo que comentaba, llegó a estar un 40% sobrevalorado con respecto a su media histórica de los últimos 10 años y ahora está solamente un 15%. Entonces, estas correcciones ya han puesto el precio a unos niveles atractivos muchos de los sectores y de las empresas. Yendo ya, el primer fondo del que voy a hablar es un fondo de renta variable, nuestro fondo de renta variable inglesa. La renta variable inglesa hay que decir que es la bolsa que tiene más representación dentro del índice de la renta variable europea, porque es más de un 24%, está por delante de las bolsas francesas, de las bolsas alemanas. Y dentro de la bolsa mundial, aunque obviamente pues, Estados Unidos es más de 2/3, la renta variable inglesa es un 4,4%. Es decir, que es una bolsa muy importante que está, donde hay muchísimas multinacionales que venden en todo el mundo. Diageo, la empresa de bebidas, GlaxoSmithKline, farmacéutica, AstraZeneca, también farmacéutica. Todas estas son Unilever, son compañías que están basadas en Reino Unido. Aquí podéis ver como desde el referéndum del Brexit, que es aquella línea roja de ahí, la bolsa inglesa ha abaratado de una manera muy brusca. Hasta principios de este año, donde ha empezado a rebotar. Incluso, es decir, son unos niveles de valoraciones que no se veían desde la gran crisis financiera del año 2008 o incluso dependiendo de las métricas que utilicemos, nos tenemos que ir casi hasta los años 80 para encontrar unos descuentos similares. Aquí lo podéis ver en cuanto a price to earnings, es decir, a precio, cuántas veces el precio de la acción recoge los beneficios. Y podéis ver que esto es a datos del 31 de marzo del JP Morgan Guide to the Market, que es información pública. Podéis ver cómo el PER es de 12 veces a 31 de marzo frente a su media de 14 veces, es decir, está relativamente barato con respecto a su media histórica, pero que si además lo comparáis con Europa, que está a 15 veces, está muy barata y más aún si lo comparamos con el caso de la bolsa americana. Luego también hay lo que comentaba antes, es decir, es un mercado donde hay muchas multinacionales y de hecho las empresas que están en el FTSE All Share, que engloban desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, solamente el 25% de sus ventas viene del Reino Unido. Todo lo demás, como podéis ver, 23% viene de Estados Unidos. Asia-Pacífico viene, o de países emergentes, viene un 19% y de Europa viene un 17%. Entonces, cuando hablamos del Brexit y decimos, bueno, pero es que el trade con Europa ha bajado y tal, sí, pero es que con Europa es un 17%. Entonces, es importante, pero no es el fin del mundo. Y probablemente habrá que esperar unos 20 o 30 años para decir si el Brexit ha sido una buena o una mala idea. Para mí es una mala idea separarse, ¿no? Pero ya veremos, porque también es una sociedad muy emprendedora, donde, bueno, recordad también, Estados Unidos, que es la primera economía del mundo, que es una economía muy dinámica y tal, viene de esa cultura anglosajona. Por lo tanto, no todo está perdido por el Brexit, ni mucho menos. Yendo ya en concreto al fondo, este es un fondo de renta variable inglesa que tiene 240 millones de euros, que para muchos de vosotros que estaréis invertidos en fondos de otras casas, pues
podéis pensar que es un fondo pequeño, pero sí que es cierto que dentro de este activo renta variable inglesa y en formato UCITS es uno de los fondos más grandes que hay, incluso mayor que el de Jupiter, el de Threadneedle, etc. Es un fondo, por supuesto, que es traspasable y este es un fondo que se lanzó en el año 2012 en formato UCITS, pero en formato, es decir, fondo domiciliado en Reino Unido se lanzó en el año 2005. Por lo tanto, la estrategia tiene más de 15 años de track record. En cuanto al equipo, Anthony Cross, que es el segundo, empezando por la izquierda, él tiene más de 30 años de experiencia, se unió al Lion Trust en el año 97, lanzó el primer fondo siguiendo la estrategia Economic Advantage en el año 1998 y en el año 2005 lanzó este fondo que es un all cap, es un fondo que invierte tanto en grandes compañías como en pequeñas compañías. Desde entonces el equipo ha ido creciendo y ahora son 5 personas. Lo importante aquí es que de esas 5 personas, 4 personas están dedicadas al análisis de pequeñas y medianas compañías. En cuanto al proceso de inversión, la selección de acciones dentro del fondo es puramente bottom-up, es decir, sigue criterios fundamentales y se basa en la identificación de negocios que tienen activos intangibles. ¿Por qué activos intangibles? Porque esos activos intangibles, como pueden ser patentes, ¿vale?, de farmacéuticas o del sector industrial, eso hace que esas empresas tengan barreras de entrada. Al tener barreras de entrada, les permite, por ejemplo, fijación de precios, que es algo especialmente importante ahora en momentos de inflación. Es decir, le suben los costes, sean salariales o los costes de materias primas, pero sin embargo eso lo pueden trasladar al consumidor final mediante una subida de precios. Y además eso lo que permite estas barreras de entrada es una mayor rentabilidad en el medio y largo plazo y que además el equipo considera que el mercado no lo ha tenido en cuenta. Entonces, aunque hay 30 activos intangibles, ellos se fijan principalmente en 3. Unos de ellos son el capital, la propiedad intelectual, como decía antes, en el caso de las empresas farmacéuticas, cuando sacan un nuevo producto suele estar protegido por patente en 10, 15 o 20 años, o en el caso de las empresas industriales. Entonces, durante ese tiempo pueden vender ese medicamento o ese invento totalmente protegidos, porque nadie se lo puede copiar. Por otra parte, otro activo intangible que ellos buscan es también que sean negocios con una amplia red de distribución digital o física. Por ejemplo, farmacéutica, GlaxoSmithKline, que tiene una fuerza de ventas de unos 70.000 empleados, cuando hace unos años lanzó un nuevo medicamento para la diabetes. Como está presente en 120 países, en menos de 6 meses consiguió una cuota de mercado del 16%. Eso es muy difícil de replicar, eso no se puede replicar de la noche a la mañana. Y luego, por último, también se fijan en negocios que tienen al menos el 70% de sus ingresos recurrentes. A continuación, lo que quieren ver es que efectivamente esas empresas con activos intangibles tienen barreras de entrada y por lo tanto son capaces de generar flujo de caja, que es lo siguiente que viene después de los beneficios, por encima del coste de capital. 2 ejemplos del que ya os he hablado, GlaxoSmithKline, podéis ver que las barras verdes, que son el flujo de caja sobre el coste de capital, está siempre por encima de su coste de capital y eso quiere decir que generan valor para el accionista. Y sin embargo aquí tenemos IAG, que es la antigua Iberia, British Airways, donde la generación de flujo de caja es mucho más errática. Este es el punto por el cual ellos no invierten en bancos, porque aunque los bancos tienen una amplia red de distribución física mediante sucursales, ellos no han sido capaces, los bancos en general, desde el año 2008, lo que han hecho ha sido destruir valor. Y generalmente están por debajo del coste de capital. Señor Tome, no quiero ser ¿Sí? aguafiestas, pero tenemos poco tiempo. Poco tiempo ya, vale, sí. Pues nada, luego lo que es también importante es que haya una valoración adecuada en el momento de compra y para eso se fijan esos 5 ratios y lo que quieren es que estén baratas en el momento de compra. A continuación, luego en las pequeñas compañías les exigen que al menos el equipo directivo tenga un 3% del capital, es decir, que sean los dueños los que gestionen la compañía, porque las empresas que están gestionadas por sus dueños son empresas mejor gestionadas, menos endeudadas y que se fijan más en el largo plazo. Y por último, para la construcción de la cartera, ellos se fijan hacen un scoring de riesgo, en el cual se fijan tanto en el riesgo financiero, por ejemplo en el apalancamiento o en la dependencia de un producto o de un solo cliente, de tal manera que las empresas que ellos perciben como con más riesgo tendrán menos peso en la cartera, aproximadamente un 1%, y las que tienen menos riesgo podrán ser un 3% que pueden dejar crecer hasta un 4%.
Y deciros entonces que como es una empresa all cap, vamos, es un fondo all cap que invierte un 40% en grandes compañías, un 30% en medianas y entre un 20 y un 30% en pequeñas compañías. Es un fondo que está sobreponderado en el sector industrial, en aquellos sectores donde la propiedad intelectual marca el éxito de la compañía, como es el sector industrial, el sector de farma, el sector de tecnología o el sector de empresas de servicios financieros. De hecho, esa parte de ahí que veis de financieros no son bancos, son empresas de servicios financieros. Y sin embargo, apenas invierten en bancos, por lo que he dicho antes, venta minorista, inmobiliarias, constructoras o mineras. ¿Por qué? Porque estas son empresas que tienen activos tangibles, que necesitan tienen unas necesidades recurrentes de CAPEX y tienen mucho inmovilizado, cuando ellos lo que buscan es todo lo contrario. Este es el sesgo que tiene, que es un sesgo Quality Growth, por eso precisamente este comienzo de año ha sido difícil, pero aún así es un fondo que ha tenido una caída, si no recuerdo mal, de un 16% a 15 de junio, pero bueno, si lo comparamos con caídas en otros mercados, pues es algo razonable. Este es un resumen, esta es la rentabilidad del fondo en formato UCITS, y esta es la rentabilidad de la estrategia antes de comisiones, si no le tenéis que quitar un 0,75, pero como veis se ha comportado mejor que el índice, que es la línea dorada, 14 de los últimos 16 años, añadiendo casi un 5 o más de un 5% de alfa, es decir, por encima del índice cada año. Entonces, y luego además, debido a las caídas que ha sufrido la cartera, como veis, al invertir nosotros en empresas de calidad son empresas que están más caras que el mercado, pero también es cierto, y eso se ve en el rombo verde, que ahora está en general en su media histórica más barata, ¿no? Y eso es por mi parte. Luego hay otros dos fondos, pero no sé si tengo algún minuto o no. Vale, pues nada, un minuto solamente. Pues deciros que tenemos también un fondo long short que, como os había comentado, es un fondo long short de renta variable europea, que lo que hacen es que están largos de empresas de calidad, de compañías que generan flujo de caja consistentemente con equipos que lo invierten bien y que están relativamente baratas, y cortos de empresas que sobreestiman sus resultados, que invierten agresivamente en activos operativos y que además están muy caras. Esta es la gestión de la exposición bruta y neta. Este es un fondo que lleva un 15% en el año. Y ya por último, pues un fondo de una gestora que acabamos de adquirir el 1 de abril, que se llama Tortoise. Este es un fondo que tiene 550 millones de euros, que se lanzó en el año 2007 y que es un fondo long short de renta variable global muy value. Y ellos lo que hacen es que prestan especial atención a la información que está fuera de consenso y a los sectores y compañías que están en extremos de valoración, para en el libro largo invertir en aquellas en las cuales están extraordinariamente baratas. Por ejemplo, invirtieron en el año 2020 en una empresa del sector hotelero que con todas las restricciones del COVID estaba extraordinariamente barata, pero lo hicieron en una empresa que es MGM, Metro Goldwyn Mayer, pero la parte que se dedica a los hoteles, porque es un equipo con mucha experiencia y que además tiene experiencia en invertir en buenos activos baratos y luego reflotar esos hoteles. De hecho, esa es una empresa que se recuperó muy fuerte. Y ahora mismo ellos están invertidos largos, un 82% en sectores defensivos, que es lo que comentaba al principio, y que son sectores que están relativamente baratos, como es sector salud, consumo básico y defensa. También en cíclicas, como empresas energéticas y de mineras, pero poco a poco están retirándose de las empresas cíclicas porque piensan que ya han corrido mucho y que si hay mayores subidas de tipos eso les va a perjudicar. Y por otra parte están cortos un 57% de futuros del Nasdaq y del S&P, que esta parte corta de la cartera es la que más les ha beneficiado en el año. Y aquí podéis ver cuál es la rentabilidad, que en el año pues llevan ahora un 13%, cosas así, pero como veis desde el final del COVID pues es un fondo que se ha revalorizado con fuerza. Entonces, bueno, son ideas dentro de la parte alternativa long short que también pueden ser útiles en estos momentos de incertidumbre, pero también me refiero en el largo plazo, pero que son fondos que se comportan especialmente bien en momentos de incertidumbre y de volatilidad, donde hay mucha dispersión. Muchas gracias. No, yo casi que viendo que vamos mal de tiempo, cedo el tiempo ya a hacer preguntas y respuestas, si prefieren. Con la cultura y la elegancia que caracteriza el puesto que se preguntas, comentarios.
Aquí tenemos 3 sabios de la economía mundial. Es su oportunidad, una oportunidad de todos ustedes para hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no hay pregunta, haces la Claro, presentación. si no hi ha preguntes, fas la presentació. Yo pensaba que habría un mar de preguntas con los mercados y veo que no. No hay un mar de preguntas. Hay una ¿O pregunta. lo Muy hemos bien. explicado muy bien? O... Endavant, endavant. Primero agradecer a los ponentes y me gustaría que nos dijesen para ellos qué es lo que actualmente, no qué es lo que va a mercado, sino qué es lo que actualmente ha descontado el mercado. Es decir, para mí uno de los mejores años fue cuando en el 2019 el mercado había descontado una recesión en el 2018 y cuando no sucedió rápidamente el mercado corrigió. Ahora quería saber, el mercado ha descontado. Iván. Pues mira, es una pregunta muy buena porque nuestro equipo ha hecho eso. Nuestro equipo, los gestores se dedican a valorar compañías. Bueno, pues lo que hemos hecho es un análisis al contrario, es decir, lo que llaman en inglés un reverse valuation. Es decir, bueno, ¿qué es lo que el mercado está descontando en las compañías en las que nosotros invertimos? Es decir, estos precios a los que están nuestras compañías hoy, ¿qué es lo que el mercado está reflejando? Y para que os hagáis una idea, el mercado está reflejando, por lo menos en las compañías, o está descontando en las compañías en las que nosotros estamos invirtiendo, primero, que el crecimiento de los próximos años va a ser negativo de sus beneficios, algo que os he comentado que no, y de hecho los resultados han sido extraordinarios. Y segundo, y lo más importante, está descontando que los tipos de interés se van a un 10%. Todo es posible. Yo desde que se cayeron las Torres Gemelas ya todo es posible, pero es poco probable. Entonces, lo que el mercado está descontando es que va a haber, o por lo menos en las compañías y el trabajo que hemos hecho nosotros, lo que el mercado está descontando en el precio actual de las compañías en las que invertimos es que el coste del capital, es decir, que los tipos de interés, se van a situar en el 9 el 10%, con crecimientos de sus beneficios negativos. Muy poco probable, muy poco probable. ¿Qué me dice eso? Que es una oportunidad extraordinaria para invertir en esas compañías. Señor Tomé, su opinión. Lo que está descontando el mercado es un error en políticas monetarias, que se suben los tipos demasiado rápido y demasiado alto, y eso nos lleve a una recesión, ¿no? En todo caso, o sea, lo que se llama un aterrizaje suave, un soft landing de la economía, es difícil conseguirlo porque ahí, bueno, pues, los bancos centrales tienen que jugar un poco con malabarismo, es decir, tienen que controlar esa inflación, pero al mismo tiempo intentar que con eso no matar, digamos, el ciclo económico o provocar una recesión. En todo caso, y en el peor de los casos, nosotros pensamos que si hubiera una recesión, que es un poco lo que dice él, es decir, para eso es necesario que las empresas estén dando resultados negativos, eso se traslada a toda la sociedad, haya desempleo y demás. Sería una recesión técnica que no llevaría más de 2 trimestres. Y eso es lo que parece que está descontando el mercado. Ahora, también es cierto, si eso finalmente no ocurre, muchas de estas empresas que han corregido en exceso, en algunos casos 60, 70%, pero que siguen generando beneficios, es un momento estupendo para poder comprarlas a un 70% más baratas. Profesor Casas. Eso es lo que... Perdón, sí, sí. que le he cortado las veces que me siento No, culpable. ya está. Eso es todo, Silvia. Profesor Casas, No, yo creo que muy en la misma línea. El mercado está excesivamente negativo. Hay momentos en que la misma noticia, esto pasa en los mercados, la misma noticia hace 2 años o parecida hoy, pues en su momento el mercado no hace demasiado caso y ahora tiene ese tono negativo, que todo lo ve muy negativo. Por lo cual yo también creo que está descontando el mercado una recesión en Estados Unidos porque las subidas de tipos serán demasiado elevadas y no conseguirán su objetivo, que es reducir la inflación. Para mí esta es la foto hoy de un mercado muy negativo. Subidas de tipos que continuarán y quizá se pueden pasar de frenada los bancos centrales, generan recesión en Estados Unidos y además no consiguen el objetivo al menos en el segundo semestre, porque si se acuerdan, se estaba comentando que en este segundo semestre, que ahora vamos a empezar, la inflación ya se moderaría. Eso no es lo que ahora mismo descuenta el mercado. Es cierto que si vemos la curva de tipos americana, está ahora en ese momento, ¿no?, que antes hacíamos un poquito de broma, porque está plana en algunos periodos entre el 3 y el 10 negativa, pero está básicamente plana
y hay que ver si la moneda cae de cara o de cruz, es decir, si acaba invirtiéndose, que ya la recesión es cara, o empieza lentamente, con ese aterrizaje suave, a coger pendiente. Pero pensamos que los mercados ahora están descontando un escenario muy negativo que, como decía Iván, nosotros lo vemos poco probable. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. No sé si voy a decir una tontería, pero la pregunta que acaba de hacer la cuestión, que ha contestado el Iván, dice que el mercado está descontando una subida de tipos al 10%. Sí, sí, o sea, Y que está descontando que las empresas van a ir a perder, pero no a ganancias. exacto. Si eso ocurre, que parece ser que los tres estáis de acuerdo que no va a ocurrir, si eso ocurre porque no tenemos la bola de cristal, ¿qué pasará? Ahí te dejo a ti, Roberto. Si eso, Ahí te dejo a ti Si porque... estás diciendo que puede ocurrir esto... No, yo lo que he dicho es que todo es posible, insisto, después de las Torres Gemelas, Todo todo es es posible. Perdona, Ahora, la probabilidad, ¿cuánto es la probabilidad? Le dejo al profesor. no, Sí, profesor. gracias. La difícil el profesor. Gracias por el marrón. Gracias, Iván, eres un amigo. A ver, lo vemos, sí, lo vemos poco probable, pero él dice lo de las Torres Gemelas y yo voy a decir otro aspecto. En los años 70, Paul Volcker, banquero central de la Fed americana, subió los tipos de un plumazo hasta el 20%. 20%. En la primera economía del mundo, en un banco central que estaremos de acuerdo que no hace locuras, porque eso de subir los tipos del 2 al 20 o del 5 al 12 es muy habitual en economías emergentes, el Banco Central turco, el Banco Central ruso, con todo el respeto del mundo. Pero eso, verlo en un banco central como la Fed, eso sucedió en los años 70 y eso generó pues, una recesión bastante intensa por esa subida tan elevada. Consiguió el objetivo el señor Volcker, consiguió moderar la inflación que venía por las crisis del petróleo. Pero puede suceder, creemos y pensamos que no. Si sucede, pues señores, estaremos en un escenario de una recesión que durará pues más tiempo. ¿Alguna pregunta más esperanzadora y positiva? ¿Te ha ayudado bien, Iván? Que nos ¿Te ha pueda dar ayudado? una respuesta Fantástico. positiva. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Yo, si me permiten, me gustaría contestar a este señor, pero con el criterio, estamos en la casa de los economistas, pues un criterio más económico. Pues él formó una teoría que no es poco conocida, que se llama la eutanasia de los no se explica, y él la formuló en los años 1925, entre las dos guerras mundiales. O sea, él analizó muy bien la Primera Guerra Mundial había acabado mal, había acabado en falso, y que se generaría otra guerra. Entonces, en este periodo de interguerras, él escribió un libro que se llamaba Tratados de la Moneda, allí se nos dice una serie de cosas, y solo le doy pie a formular la eutanasia. La eutanasia lo dice las palabras, eutanasia y eutanasia. Se pegarse un tiro. Entonces, ¿qué pasó? Él la formuló bien y cuando ya estaba a punto de llegar eso, que nos pegasen un tiro, entonces vino la Segunda Guerra. Entonces yo creo que la tercera guerra mundial está en marcha ya, pero todavía no lo hemos establecido. Entonces, esto, hacer bolas de cristal es difícil, ¿no? Pero el señor Marx existió, el señor Kennedy existió, el señor Chicago existió, todos estos han existido y lo que hacemos los economistas es lo que han hecho estos señores antes, ¿no? Había un economista que se llamaba Jacob Biden, que era judío, que decía que la economía es lo que hacemos los economistas, o lo que hacen los economistas. Entonces, dicho esto, lo que han dicho estos señores que han vivido ya estas épocas es cierto, o puede ser cierto, ¿no? Entonces, yo les invito a que miren en Wikipedia la eutanasia de la rentista. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario? Que lo leeremos. Que lo leeremos, muy bien. Moltes gràcies, molt interessant. ¿Algún comentario más? Venga. Muchos economistas dicen que Alemania sienta recesión severa de pasar. ¿Qué pasaría?
¿Quién responde? ¿Profesor Casas Venga, Joan otra le toca a vez? Gonzalo, ¿no? Le toca a usted. A ver, si Alemania entra en recesión, no cabe duda que eso tendría implicaciones en el resto de Europa. No. O sea, a ver, es decir, otro problema es si Estados Unidos entra en recesión. Entonces ahí lo que dicen de que cuando Estados Unidos se resfría, Europa coge una gripe, bueno, pues eso sería un problema más serio. Pero, a ver, y luego, pues desde luego por Europa, teniendo en cuenta que es el motor económico, pues sí que sería un problema, pero a nivel global no creo que fuera algo tan... Volvemos a lo mismo. Evidentemente, o sea, las compañías no hay compañías inmunes a nada. Evidentemente, lo que hay que buscar es, frente a una recesión, lo que yo decía antes, o sea, compañías que sean menos sensibles a un ciclo económico. Es decir, que si hay una recesión, pues que tengan la capacidad de poder seguir creciendo, porque, ojo, en todas las recesiones, en todas las crisis hay ganadores y perdedores. Nuestro trabajo como gestores activos es identificar cuáles son los ganadores. Entonces, claro, de hecho, la crisis de la pandemia que hemos vivido, lamentablemente, ha dejado muchos perdedores por el camino, pero también muchos ganadores. Entonces, yo creo que si hay una recesión, pues va a haber compañías que se vean afectadas. Y hablo de la inversión. A nivel de la economía real, pues evidentemente también lo sufriremos nosotros en nuestros bolsillos, pero precisamente lo que hay que buscar es compañías que sean menos sensibles, que puedan crecer independientemente del ciclo económico en el que estemos o de las circunstancias del mercado en el que estemos. ¿Alguna pregunta más? Ya hace poco había un informe de un banco importante, un banco primero, de aquí que decía que, bueno, que había mucho dinero en el mercado y que, bueno, una vez... despedimos al señor Tomé, que si no va a perder el tren. Muchísimas gracias, encantada. Buenas tardes. Bueno, pues eso, que bueno, de todas formas, consideramos que había mucho dinero en el mercado, ya sería la manera que hemos en el mercado, que bueno, una vez descontados los cuatro cosas, bueno, esta subida de tipos, pues que volvería a la economía, volvería a... Ahora parece ser que no, que la frenada va a ser más larga. Entonces, todas estas previsiones, evidentemente no creo que vaya a haber una recuperación en su mundo, como algún banco ha dicho. Es que no he escuchado muy bien porque hay mucho ruido, Sí. no escucho. Perdón, es que había un poco de ruido aquí y no lo he escuchado bien. ¿En resumen? En resumen, que esta teoría de que hay dinero en el mercado y que una vez descontado esta primera bajada de tipo va a volver el dinero y va a recuperarse los mercados, no lo ven tan claro. Ya, bueno, baja de tipos, no, subida de tipos. Bueno, subida de tipos. Sí. Sí, sí. A ver... Una vez dice la subida de tipos, el dinero volverá y volverá a subir. Como pasó, bueno, tan fuerte en el marzo del 20, pero Yo creo que es diferente porque en marzo del 20, digamos, era una crisis autoimpuesta. Es decir, tuvimos que frenar la economía por una serie de problemas, ¿no? Con la COVID, pero en el momento en que fuimos paulatinamente sacando las restricciones, fue una subida muy rápida. Yo tengo las dudas ahora de que tengamos, si en ese momento fue, digamos, en forma de V, que se hablaba, yo la V ahora no la veo tan clara. Me gustaría decir una V que se va, o sea, me explico, es decir, yo creo que la recuperación, hablo de los mercados financieros, estoy hablando de los mercados financieros, en este caso será un tema más paulatino, no tan inmediato y muy heterogéneo en función de sectores y compañías. En abril del 2020 y en la segunda parte de 2020, todo subió prácticamente. Todos los sectores, todas las compañías. Ahora no. Ahora creo que estamos en un momento en la línea en esta que comentábamos de los buenos modelos de negocio, las compañías que realmente están bien, que estas sí que van a ir recuperando, pero las compañías que no están bien, yo creo que les va a costar mucho volver a coger tono. Esta es mi opinión y es muy difícil saberlo, pero yo lo veo más así. Y una pregunta un poco entonces, No. Los trillones
billones de dólares que se han, o de euros que se han emitido, bueno, desde el 14, que desde el año 14 así, que eran creo que 60 millones de euros al mes en el mercado, y ahora con el COVID, trillones. Este dinero, ¿dónde está ahora? Bueno, los bancos centrales tienen la suerte que no tienen las empresas, que en un momento determinado pueden poner un apunte en el pasivo, por arte de magia, que eso genera ese pasivo que les da la tesorería en el activo para comprar bonos y tener lo que llamamos el quantitative easing. Entonces, esto es una de las potestades que tienen los bancos centrales, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese dinero? Hombre, al principio está en la economía. Lo que hacen es que, por ejemplo, estados como el italiano o como el español, por ejemplo, sin esta QE estarían en una situación mucho más difícil, ¿no? Y gracias a esto, pues van financiando ese déficit. En algún momento esto obviamente se va a retirar. De hecho, el problema un poco que yo también veo, y por eso los mercados yo creo que están algo nerviosos ahora, es porque parecía que también el Banco Central Europeo iba a empezar la reducción de esa liquidez cuando llegaban esos bonos que ha comprado. El Banco Central compra bonos soberanos italianos, por ejemplo. Cuando llegan a vencimiento, no iban a volver a comprar con ese dinero otros bonos para ir reduciendo esa liquidez. Y parece que va a tener que hacerlo según esta última reunión de emergencia, que no sabemos los detalles, ¿no? Y ahí va a seguir por el momento. No creo que tengan muchas posibilidades de reducir con fuerza esa liquidez. Perdón. Adelante. ¿Puedo? Puede, por Dios. No, yo quiero hacer un apunte porque es cierto que estamos constantemente, y no sé si también es un problema de la prensa, de las noticias, todo, metiéndonos miedo con la subida de tipo de interés y con la inflación, ya ahora hablaremos. Y ahora, o si no, en el cóctel de la inflación. Que suban los tipos de interés es normal, es necesario y es beneficioso, partiendo de esa base. Los tipos de interés llevan bajos muchísimo tiempo y si suben es por una buena razón. Es necesario, es normal y es beneficioso. Y aunque suban, van a seguir siendo unos tipos de interés pro crecimiento. Y los bancos centrales, todo puede pasar y no tengo una bola de cristal, no lo sé. Ahora, los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. Unos tipos de interés al 2 o al 3 en Estados Unidos siguen siendo tipos de interés muy bajos. Entonces son tipos de interés pro crecimiento. No van a poner en riesgo el crecimiento, no van a poner en riesgo ¿Y cómo no ponen en riesgo el crecimiento? Pues penalizando los mercados financieros. Los bancos centrales han integrado en sus decisiones de política monetaria una variable que antes no integraban, que es la estabilidad de los mercados financieros. Por eso ayer el BCE, en cuanto vio que la prima de riesgo de Italia y de España se iba desmadrando y podía poner en riesgo la deuda de estos países soberanos y la estabilidad del mercado financiero, salió diciendo que no. O sea, que los tipos de interés suban, que es por una buena razón. De hecho, sanea la economía, sanea desequilibrios que se han generado y van a seguir siendo bajos. No tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Profesor Casajoana, gracias por su generosidad, porque usted, que es de alguna manera la persona y SEFI que ha organizado todo el evento, no ha podido presentar su proyecto y su trabajo, sí, pues gracias por la generosidad. Y no se sienta usted culpable, Iván, que no es culpa suya, ¿eh? Es que aquí todos creo que nos hemos apasionado. En un tono que... Es que yo he visto a Iván en su presentación tan energético, tan apasionado. No. Si algo aquí vas a hacer el ridículo, nos quedamos con la de Iván. Por Dios. Gracias a Iván Díez Sainz de Capital, a Gonzalo Tomé, que se ha ido de Lion Trust, y evidentemente al profesor Casajoana de ISEFI. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Yo siento, he quedado como una bruja. No. He quedado como una bruja todo el rato. No hay tiempo. No, pero es verdad, me sabe mal por Rubén. Francesc, ay.